tal? Muy buenos días, qué bueno que te conectas con nosotros esta mañana de jueves. Estamos listos para llevar hasta tu hogar un devocional muy lindo, muy bonito. Estamos seguros que lo vas a disfrutar. Estaremos hablando el día de hoy acerca de el avivamiento, así que ayúdanos a compartir esta transmisión. Doy la bienvenida a mi pastor Nehemías Hernández. Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar, Pastor Omar. Pues bien, estamos contentos porque este es un tema que vamos a tocar bastante hermoso, bastante lindo. Yo creo que va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para mucha gente que nos está viendo. Y no se olvide de compartir, ¿verdad?, esta transmisión después de finalizada también. Hágalo para que muchos otros sean bendecidos. Vamos a tocar un tema bastante especial acerca del avivamiento, puesto que esto que estamos pasando, esto que está sucediendo en la sociedad actualmente, debe de conducirnos a eso, Omar. Sí, los cambios siempre provocan cosas nuevas, siempre provocan descubrir nuevos horizontes, y una de esas cosas es el avivamiento que tanto anhela la iglesia, ese avivamiento que se ha vivido en otras épocas y que muchas ocasiones hemos dicho es el tiempo del avivamiento, del mover de Dios una vez más. Dios sigue obrando, Dios sigue operando, pero ese derramamiento de su fuego, ese derramamiento de su Espíritu Santo está latente en estos tiempos, en medio de las dificultades, y creemos que este es un tiempo perfecto para que la mano de Dios resplandezca, para que la gloria de Dios se vea en medio de esta nación. Sí, el pueblo se levante, ahora sí que como dice el profeta Isaías, levántate, ¿verdad? Y resplandece. Hay que levantarnos y resplandecer. Un avivamiento es interesante porque usualmente siempre viene algún tipo de sacudimiento antes del avivamiento. O también puede suceder que venga un avivamiento, un despertar, y después viene algún acontecimiento importante socialmente o en el mundo. Entonces vamos a estar hablando acerca del avivamiento, y yo creo que esto que todos estamos pasando, porque hasta hoy en día estamos pasando todos estos eventos sociales, aparte de la pandemia, el evento social que está moviéndose ahorita a multitudes también, a masas en las calles. Bueno, todo esto debe de generar un avivamiento en nuestras vidas, un despertar del corazón. Eso es un avivamiento, un despertar del corazón, pero no antes, sin haber un acontecimiento. Así que por eso creemos, Omar, y por eso estamos hablando por fe y con fe, que a través de todo de todos estos sucesos que estamos viviendo todos, que estamos pasando, va a colaborar para un avivamiento en la iglesia en general, en la iglesia en esta nación y en el mundo, ¿por qué no? Sí, un avivamiento que es el resurgir de la iglesia, lo hemos dicho una y otra vez, tal vez hasta usted diga, eso ya lo habían dicho antes, donde la iglesia se había adormecido. Entonces viene el tiempo del despertar, viene el tiempo de la acción, viene el tiempo del mover, es de hacer una vez más que el nombre de Dios sea reconocido, se ha escuchado, se ha proclamado en medio de las calles. Y Dios respalda a su pueblo cuando viene el pueblo y se manifiesta, cuando viene el pueblo y proclama, viene el respaldo de parte de Dios. Así que son tiempos hermosos los que estamos esperando, los que estamos vislumbrando para estos próximos días, para estos próximos tiempos. Y yo quiero que usted, que ya está conectándose con nosotros, queremos decirle muy buenos días a nuestra hermana María García, Beni Cisneros, nuestra hermana Magda Recio, que llegaron rapidito a la conexión. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones, y queremos decirle que están disponibles nuestras redes sociales. Usted puede encontrarnos a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, donde usted encontrará, aparte de estas hermosas charlas, usted encontrará mensajes, usted encontrará los servicios de nuestros domingos, y unos servicios gloriosos que hemos tenido también. Bueno, el ambiente, la atmósfera de parte de Dios se empieza a sentir, empieza a correr. No dejes que el fuego de Dios se apague en tu vida a través de esta pandemia. Por esa razón, pues ya abrimos el templo. Las puertas del templo ya fueron abiertas para poder tener servicios múltiples, ¿verdad? Y poder venir a alimentar nuestro espíritu, que nuestra alma sea, bueno, alimentada y sobre todo agradecida, como dijo el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. Así es de que creo que el pueblo de Dios debe demostrarse agradecido en medio de esta pandemia, aunque no se ha finalizado, ¿verdad? Pero
Sí, el tiempo ha avanzado y nos hemos visto protegidos y nos hemos visto suplidos por la mano de Dios, y creo que es menester, en respuesta y en agradecimiento a Dios, poder reunirnos y alabar juntos su nombre y agradecerle por sus bondades. Esa es la demanda o la orden o la dirección que David está dándole a su alma, porque a veces uno tiene que hablarse a sí mismo, Omar, Sí. y uno tiene uno que recordar, como dice el Salmo, los beneficios, las bondades, los favores de Dios. Él es el que te colma de beneficios, de favores, de todo bien, el que sacia tu boca con todo bien. Entonces nosotros tenemos que automotivarnos, ¿verdad? Porque es Dios el motivador interno, nuestro motor interno, y tenemos que automotivarnos a ser agradecidos para con Dios por todas las cosas, Omar. Y recordarnos, pastor, a nosotros mismos todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Claro. Porque a veces la gente no sabe todo lo que hemos vivido, todo lo que Dios ha suplido, no hemos podido contar todas esas maravillas, pero nosotros las sabemos y nosotros debemos recordarnos. ¿Cómo puedes olvidarte de Dios cuando estuvo contigo en medio de la soledad? ¿Cómo puedes olvidarte de Dios cuando suplió en medio de la necesidad, en medio de la escasez, y pudiste ver su mano obrando sobre ti? Entonces es recordarnos a nosotros mismos, dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, al decir ninguno es porque hay muchos. Y hasta el más pequeño, al que pudiera ser insignificante, puede ser el que más valor tiene a veces para tu vida. Yo me recuerdo a veces, parece tonto, de anécdotas simples que iba yo corriendo a agarrar el camión para irme a la escuela, pero no llevaba el dinero para el camión. Y no llevaba para el camión, pero yo iba, ay Señor, pues yo voy a la parada del camión, pero no llevo para el camión, y iba en el camino orando. Ese es el nivel de fe que a veces uno empieza a vivir. Iba corriendo a la parada del camión, pero yo en realidad no iba esperando el camión, yo iba esperando la mano de Dios para que me pusiera alguien que me llevara. Sí. Y no faltaba que pasaba alguien y, hey, ¿vas para la escuela? Y yo, sí, súbete. Y ya iba yo en todo el camino, Señor, gracias porque pusiste a este buen hombre, a esta persona que me está trayendo. Yo ni para el camión llevaba, pero iba para la parada del camión. Es actuar y vivir en fe. Y son cositas pequeñas que ahorita recuerdo, o cualquiera de ustedes puede recordar, cuando ibas y le decías a Dios, Señor, dame gracia en este lugar, Señor, que no me falte, Señor, dame sustento para esta mañana. Y esos pequeños detalles Dios los suplía. Y tal vez Dios hizo algo contigo, y no olvides esos pequeños beneficios y esos grandes beneficios que Dios ha hecho contigo. Podemos contar las maravillas y portentos que Dios ha hecho, milagros, sanidades en nuestras vidas, pero a veces los pequeños detalles también son importantes de recordar. Sí, a veces se nos pasan de largo porque queremos buscar algún milagro de Dios, algo súper extraordinario, y nos ponemos a recordar, bueno, ¿qué es lo que hizo? Pero hay muchas cosas que Dios hace diariamente. Sí. Y esos pequeños detalles debemos de agradecerlos. Estamos con bien y estamos hablando de un avivamiento, y un avivamiento no viene sin antes un sacudimiento. Hemos hablado, y la iglesia en general han estado hablando también en estos tiempos, de cómo el mundo fue sacudido, fue estremecido por este virus, por esta pandemia. Hemos venido hablando a través de las semanas igualmente. Es un sacudimiento como señal para la iglesia, para que la iglesia se despierte. Que la iglesia pareció estar dormida, aparentemente despierta, pero al final dormida. Y tiene que venir un sacudimiento global para que la iglesia pueda despertar y darse cuenta de su realidad, su verdadero estado en el cual se encuentra. Por esa razón, un avivamiento es el despertar del corazón, es volver a tener pasión, es volver a tener amor, es volver a sentir una urgencia por la palabra de Dios, es volver a Dios, es volver a conectarse con Dios, es volver a tener esa plática, esa intimidad con Dios, es volver a sentir ese susurro del Espíritu Santo en tu interior, esa dirección del Espíritu Santo en tu interior. Un avivamiento es el despertar simplemente del corazón para con Dios, un corazón que ha estado adormecido, tal vez en la iglesia en general, puesto que por alguna razón Dios permitió todo este sacudimiento, no
para que no nos caigamos de su gracia, no para que nos perdamos, no para que nos alejemos, sino para que despertemos en verdad y nos demos cuenta de que necesitamos de Dios y que necesitamos una vez más avivar su espíritu dentro de nosotros, y también que nos demos cuenta que nos apartamos de Él. Otras cosas vinieron a ocupar el lugar de Dios. Entonces Dios por eso permite sacudimientos en la iglesia, y a través de los siglos lo ha hecho para poder despertar a la iglesia y decirles: muévanse, vayan a las naciones, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, den testimonio, ganen almas, en fin, porque los tiempos ya, el tiempo de la venida del Señor ya está súper cercano, Omar. Sí, y esto del avivamiento, pastor, ¿cómo trastoca la vida de la iglesia y la vida de una persona? ¿Cómo una persona puede decir: estoy viviendo, estoy sintiendo eso que es el avivamiento de parte de Dios en mi vida? En la iglesia podemos tal vez percibirlo en el mover, en la presencia, sí, en el fluir del Espíritu de Dios en medio de un servicio, pero ¿cómo lo puedo yo decir? Yo lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Mira, lo podemos percibir cuando nosotros sentimos nuevamente ese amor por Dios, pasión por la palabra, una urgencia, una necesidad por escuchar la voz de Dios nuevamente, por sentir algo arder en nuestro corazón, que nada ni nadie nos impida el estar congregándonos, el estar buscando de Dios, el estar leyendo la palabra, lo cual creo que en estos tiempos no se hace, ¿verdad? Se está más pendiente de otras cosas. Precisamente, ¿sabes por qué? Porque eso me lleva a otra cosa. La necesidad de que la persona sienta a Dios, sienta ese hervir en su espíritu, en su corazón. Pero sabes que la iglesia siempre fue perseguida. Y hoy la persecución es más sutil. Hoy la persecución en esta nación es mucho más sutil, que tanto que no se siente muchas veces. La persecución en nuestra República tal vez mexicana, hay estados que sufren persecución sobre la iglesia. Hay templos quemados, no mencionar otros países, en otros continentes, que hay templos quemados, hay asesinatos de ministros, de pastores, de misioneros, secuestros para misioneros que son enviados para llevar las buenas nuevas, son secuestrados. A los cristianos amenazados, ¿verdad? Manipulados, y bueno, destrucción de terrenos, propiedades, en fin, con esa finalidad de perseguir a la iglesia. Ahora, en nuestro entorno, en esta nación, la persecución no es tanto abierta. La persecución es un poco más sutil, es más silenciosa, es más de atracción y de distracción, de seducción, de otras cosas, de ocupación, que nos quitan el tiempo y roban nuestro pensamiento y nuestra mente al espacio o al tiempo que le deberíamos de dar a Dios. Alguien dijo: si le diezmáramos el tiempo a Dios, le deberíamos 2 horas con 40 minutos a Dios, de diezmo del tiempo durante el día, por las 24 horas. Sí. Pero de ese tiempo es muy poco el que pasamos con Dios, el cual leemos la palabra, en el cual se tiene comunión con Dios. De ese tiempo es muy poco el cual le rendimos a Dios alabanza. Sin embargo, un aparato, un teléfono que traemos en la mano, nos dice semanalmente cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, cuánto tiempo pasamos navegando. Nos lo dice: tu tiempo fue este, o tu tiempo hoy fue mayor que el de la semana pasada, o fue menor al de la semana pasada. Sí. Nos está contando el tiempo que pasamos en las redes, el teléfono. Ahora, ¿cuánto y más Dios, Omar? Entonces, ¿cómo se enciende una persona, o cómo una persona siente la pasión, el avivamiento, un hervir en su corazón, una pasión por Dios, una pasión por su obra, un despertar en su corazón, una urgencia, una necesidad por Dios que nada ni nadie, o no hay otra cosa que pueda ocupar eso, ni que pueda satisfacer esa ansiedad, por así decirlo, esa urgencia que esa persona tiene? Sí, es una necesidad latente y constante. Sí. Es como dice la Escritura, volver al primer amor. Sí, ajá. Ese primer amor en el que
querías comerte la Biblia en un día, que leías la escritura y te gozabas porque decías, wow, qué hermosa palabra, Sí. creo que esto era para mí, Dios me está hablando, y que comienzas a disfrutar ese primer amor en el que tu deseo, tu anhelo era que llegara el día del servicio, querías estar en la casa de Dios, querías ir a escuchar la palabra de Dios, ese primer amor en el que querías contarle a todos del Dios al que habías conocido. Entonces, ese fuego que se vuelve a encender en nuestras vidas es ese deseo de volverlo a hacer, volver a esa infancia en la vida cristiana donde querías correr y comerte el mundo y Sí. conocer a Dios de orilla a orilla. Y dárselos a todo mundo, no Dárselo quería hablar a todo mundo. Sí. Dad por gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces uno quería hacer eso, quería proclamar por todos lados, y que todos sintieran lo que yo estaba sintiendo. Entonces el avivamiento es esa parte, contagiar a otros y decirles lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que está sucediendo, y que esa hambre y esa pasión también la contagies con otras personas. Sí. Es hermoso como escuchamos todavía a personas que dicen, es que yo ya quería que se abriera la iglesia porque Ajá. necesitaba estar ahí, necesitaba deleitarme en las alabanzas, necesitaba estar escuchando la palabra de frente, porque no es lo mismo escucharla a través de un monitor. Claro. Entonces, creo que ese fuego comienza a encenderse, ahora hay que avivarlo, Ahora hay que hacer que ese fuego no se apague y que contagies a otros. Sí, sí, aquí la persecución, como nombré, como mencioné. De hecho, bueno, pues pedimos también la colaboración para interactuar con los que nos están viendo. Compartan la transmisión porque lo que vamos a compartir es muy, muy interesante y muy importante. También compártanos cómo se ha sentido su vida, si está en un avivamiento, si anhela un despertar en su corazón. Compártanos, ¿verdad? Y estaremos orando también por ustedes. Porque esa es nuestra realidad y tenemos que asumir nuestra realidad. La iglesia siempre fue perseguida. Inicia en el capítulo 2 de los Hechos, ahí inicia la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. Y da inicio en grupos pequeños. Ya para el capítulo 5 vemos las sanidades y todo lo demás que anda haciendo Pedro y Juan. ¿Recuerdas cuando van camino al templo a la oración? Traen la sanidad de un hombre cojo. Y a causa de eso las autoridades los llaman y les amenazan. La persecución ya estaba, siempre. Y les dicen, nunca más vuelvan ustedes a mencionar, ni a predicar, ni a enseñar en ese nombre. Y Pedro les responde, es necesario para nosotros obedecer a Dios antes que los hombres. Después en el capítulo 8 aparece la persona de Pablo, o Saulo. Ahí aparece el capítulo 8, verso primero, aparece Saulo en escena. Y la iglesia estaba en una plena persecución. Tanto así que dice la escritura en el capítulo 8, léalo. De hecho tiene por subtítulo la persecución de la iglesia o la iglesia perseguida, de acuerdo a la traducción que usted lee. Y ahí comienza una persecución, incluso bastante sangrienta, bastante cruel, bastante cruenta. Pero los apóstoles quedaron allí, pero el resto de creyentes, dice la escritura, que fueron dispersados, que fueron por todos lugares, Judea, Samaria. Y claro, se quedan los puntos suspensivos, porque esos puntos suspensivos eran y hasta la última de la tierra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron dispersados, y sigue diciendo que por donde todos ellos iban llenando del evangelio, iban dando testimonio, iban predicando. Ahora, qué interesante que para un avivamiento de esa índole, el Señor tiene que permitir persecución, en otras palabras, tiene que permitir algo cruento el Señor para que la iglesia fuese dispersa y predique. Ahora, si lo aplicamos en este contexto de la pandemia, la iglesia fue dispersa. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia se ha mantenido predicando? O sea, callado. ¿O cómo está la iglesia? Porque la iglesia encerrada, pero no porque está encerrada, no puede hablar y no puede predicar y no puede animar a otros, porque todos tenemos teléfonos inteligentes, tenemos computadoras, tenemos todo tipo de artefactos electrónicos, ¿verdad? Que podemos propagar el evangelio. Entonces esa persecución fue bastante cruenta y ahí nace o aparece la figura de Saulo, el cual posteriormente es Pablo, ¿verdad? En latín. Sin embargo,
nos damos cuenta que el avivamiento viene después de un sacudimiento. Qué interesante es eso. Viene después de un sacudimiento. Ahora hay algo interesante, Omar, un poco comentabas al respecto, y me estoy recordando, porque en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 18, usted lo lee posteriormente o lo lee después, hay una historia muy hermosa. Dicen algunos investigadores o incluso algunas personas que se encargan de la ciencia de la comunicación, que como personas, como individuos, nos gusta oír lo que queremos oír para justificar nuestra opinión. Sí. ¿Cierto? Sí, naturaleza del ser humano. Es naturaleza del ser humano. Ahora ya no necesitamos ni la opinión científica al respecto, porque todos creo que lo sabemos por un sentido común, que todos buscamos y escuchamos a aquellas personas que nos conviene escuchar porque justifican nuestra opinión o nuestra postura respecto a cierta cosa o índole en la vida, determinada área. Y eso me llamó la atención a mí, porque estamos en esos tiempos en que uno escucha lo que uno quiere escuchar y lo que respalda la opinión propia y personal de cada individuo, ya sea buena o ya sea mala, pero todos tenemos esa tendencia. Ahora mencioné el libro de Crónicas en el capítulo 18, el segundo libro, capítulo 18, para que usted lo lea, le dé lectura. Y es una historia maravillosa, Omar, me recuerdo ahorita, refiriendo a esas palabras, que uno quiere escuchar lo que le gusta oír, y de acuerdo a eso uno busca las amistades, uno busca determinado grupo de personas, o buscas a determinada persona, o esta es tu favorita, o este ministerio es tu favorito, o tal predicador es mi favorito, o tal expresión es mi favorita, porque eso es con lo que te identificas y eso es lo que quieres escuchar. Ahora lo llevo a esta historia porque es una historia bastante hermosa, Omar, para poder hablar del avivamiento y cómo antes del avivamiento pues viene un sacudimiento. Ahora en ese sacudimiento tenemos que nosotros ser sensibles al Espíritu Santo y poder nosotros escuchar del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo escuchamos del Espíritu Santo para un avivamiento? Escuchando, nuevamente volviendo a Dios, escuchando su palabra, leyendo su palabra, disponiendo nuestro corazón para poder discernir cuál es la voz de Dios respecto a nuestra realidad o nuestra persona, y no tanto escuchar cosas que queremos oír y que justifiquen nuestra persona. Ahora, esta es la historia, es muy interesante, Omar, me la recordé ahorita. Estoy bien entretenido. Y ahí les das interesante, por eso comparta esto. Están dos reyes que hacen un parentesco, es decir, si hablamos de parentesco es que tu hijo se casó con mi hija o mi hija se casó con tu hijo, ¿cierto? Hay un parentesco, fueron parientes. Este fue el rey Acab y el rey Josafat. Acab, rey de Israel, de 10 tribus, y Josafat, rey de Judá, de 2 tribus. Israel se dividió después del reinado de Salomón, ya que la gente no aceptó que Roboam, hijo de Salomón, fuera su rey, es decir, posterior a Salomón. Entonces se dividió Israel. Las tribus, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Estos reyes se forma un parentesco entre ellos. Escuche, muy interesante esto, ponga atención, anótelo. Y el rey Josafat va a visitar a Acab. Acab prepara ovejas, prepara bueyes, hace una gran fiesta. Los cetros, los tronos los sacan a la plaza principal y ahí están sentados. O sea, aquello es una majestuosidad. Es algo realmente súper elegante, vistoso. No sé qué otras palabras utilizar, Omar, para hacer ver algo que es algo muy hermoso. Y ya en la plática, en la charla, el rey Acab le dice al rey Josafat: oye, ¿por qué no subes conmigo contra los de Moab? Vamos a pelear, vamos a conquistarlos. Y Josafat le dice: bueno, tu gente es mi gente, tu pueblo es mi pueblo, vayamos. Pero antes de ir, le dice Josafat: yo quiero que consultemos a Jehová primero. Esto es interesante, escuche.
Claro, le dice el rey acá, vamos a consultar a Jehová, y llama a 400 profetas que le servían a él, al rey, como consejeros. Vienen los profetas y le profetizan bien, es decir, lo que él quiere oír, lo que él quiere escuchar. Es interesante. 400 profetas que te profeticen a ti lo que tú quieres oír. Oye, ¿qué más quieres? Si con uno basta, Se siente uno halagado. te sientes halagado, te siente uno poderoso, se siente uno que Dios está con uno, ¿cierto? Pero a la opinión de los observadores y de los analistas, que la persona es tendenciosa a juntarse, a unirse, a relacionarse, a oír, a mirar aquello que le va a su parecer, aquello que le justifica su opinión. Es por eso necesario que en estos tiempos busquemos de Dios y no lo que nos gusta y no lo que respalda mi opinión personal, sino que es lo que Dios quiere. Estamos hablando de un avivamiento. Dios quiere un avivamiento a través de todo este sacudimiento. Pero si nosotros seguimos justificando nuestra opinión personal, no vamos a avivar la iglesia ni nosotros mismos. El tener 400 profetas enfrente es algo realmente súper poderoso e impresionante, hablando de parte de Dios. Sube y acabarás con ellos. Sube y los vas a arrasar. De hecho, uno de los profetas hizo 2 cuernos y con 2 cuernos anduvo delante de ellos y les dijo, así harán, así acornearás a Moab. Qué tremendo, cuando dices tú, ya Dios me confirmó, ¿sí? Ponga atención, por favor, Dios me confirmó. Y ya que hacen todo su show, Josafat no se quedó a gusto, se quedó inquieto. Siento que algo no estaba bien. Algo no estaba bien, ¿cómo 400 profetas? Oye, eso es para impresionar. Si 2 profetas me dicen a mí algo, pues yo lo creo. Ahora sí 400. Pero Josafat era otra cosa, era un hombre que temía a Dios. Algo le pareció extraño a él y después de eso Josafat dice, bueno, ¿no queda algún otro profeta de Jehová por aquí? Y le dice, sí, hay uno, es Micaías, el profeta Micaías, pero a ese no lo invité, porque ese siempre me habla mal. Es más, dice el texto, a ese lo aborrezco, escuche. Aborrezco a Micaías porque siempre me habla mal. Todo el tiempo me profetiza algo en contra. Pero Josafat dice, hazlo traer. Yo no voy a subir contigo a pelear si no viene él. Y ya que viene Micaías el profeta, le dijo lo mismo que los demás le habían dicho. Pero el rey Acab dijo, no te estés burlando. Te conozco, que siempre me llevas la contra. ¿Qué realmente dijo Jehová? Y ahí viene la palabra de Jehová a través del profeta Micaías. Un solo profeta contra 400, la voz de uno solo contra 400. Es interesante. O sea, esto es para un estudio súper profundo, porque incluso el enviado del rey cuando va a avisarle a Micaías, hey, te necesitan los reyes para que vayas. El enviado también va comprado y le dice, los 400 profetas ya dijeron que todo va a estar bien. Por favor, dile así tú también. Y ahí el profeta Micaías dice, no, yo voy a hablar lo que Dios me dé. Entonces, es interesante todo esto. Cuando ya está ahí, Micaías le dice, así ha dicho Jehová, bueno, todo Israel será derramado sobre los montes, se quedará sin pastor. ¿Sí? Esto será un desastre. Aquel hombre al escucharlo dijo, sabía que me ibas a profetizar mal. Por eso no te invité. Por eso no te había invitado, le dice el rey Acab. Qué tremendo. ¿Y sabes la respuesta de uno de los profetas, Omar? Ponga atención, por favor, y lea ese capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Es algo maravilloso, es algo fascinante, es algo que impresiona. Porque cuando el profeta Micaías habla eso al rey, a los reyes, ambos estaban en sus tronos, en sus cetros, viene uno de los profetas de los 400 y le da un puñetazo en la cara al profeta Micaías. Imagínese el drama, vaya, la exposición, el show
delante de los reyes y delante de toda la población que estaban en la plaza principal de la ciudad, que otro profeta viene y le da un puñetazo en la cara, le da una cachetada al profeta de Dios, al que había dicho, vas a caer en los montes junto con tu pueblo. Y este profeta que lo cacheteó, que le dio un puñetazo en la cara, le dijo a Micaías, ¿por qué camino se fue el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? ¿Qué conflicto? Escuche eso, vuélvalo a oír, léalo y sea consciente de los tiempos que estamos viviendo. El profeta le reclama y le dice, ¿por qué camino? ¿Cuándo se fue el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? En otras palabras, a mí también me habla Jehová. ¿Cómo que lo que Dios te ha hablado es eso, si a mí me ha dicho otra cosa? Y es interesante, hermanos, amigos que nos escuchas. Estos son los tiempos proféticos, estos son los tiempos peligrosos. Estos son los tiempos en los cuales cada uno escuchamos lo que queremos escuchar y nos justificamos a nosotros mismos. Por eso tenemos amistades que tenemos. Por eso tenemos los ministerios que tenemos. Por eso escuchamos los programas que escuchamos. Tendenciosos en nuestro corazón a justificarnos. Pero delante de Dios no se justifica. Ahora escucha esto, ya que entré en el tema. Porque el avivamiento trae un sacudimiento primero. Y estaba siendo sacudido el rey de Israel, Acab. Y después de darle la cachetada o el puñetazo en la cara, le dice eso, le reclama. Ahora, en respuesta, el profeta Micaías habla y le dice, ahora en otra dimensión, le dice, en el cielo, en otras palabras, lo voy a parafrasear de esa manera, hubo una reunión, igual que esta, con consejo. Y Dios dijo, Jehová dijo, ¿a quién enviaré para que confunda a Acab y éste caiga sobre los montes? El profeta Micaías, el que estaba hablando de parte de Dios, le dice, en el cielo hay una reunión. Y Jehová preguntó a su consejo el Señor, ¿a quién voy a enviar? Y no pareció nadie. Pero de pronto un espíritu se puso delante de Jehová y le dijo, yo iré y lo confundiré. Y Jehová dijo, ve, porque tú lo harás. Y salió un espíritu de mentira, que ahora estaba en los 400 profetas, en boca de los 400 profetas. O sea, esto es impresionante. Porque si tiene que haber un avivamiento, y estamos hablando de avivamiento, tenemos que volver a la palabra. Y tenemos que volver a la esencia de la palabra, a la palabra limpia, a la palabra pura, a la palabra que nos amonesta, que nos corrige, que nos quebranta, ¿sí? A la palabra que si nos tiene que dar un latigazo nos lo da, una vara nos lo da. Y esto es muy interesante, me llamó mucho la atención esa historia que la recordé ahorita, que estamos en la transmisión, porque ese espíritu de mentira salió y el profeta que fue y cacheteó al otro profeta, a Micaías, no se estaba dando cuenta que lo que él estaba profetizando era mentira. Él pensó que estaba profetizando de parte de Jehová. Fíjate qué interesante. ¿Cómo vinieron a ser confundidos tantos de los elegidos? Sí, es muy impactante, es impresionante, pero es algo aplicable en nuestros tiempos. Que todo mundo o medio mundo hablan el nombre de Jehová o hablan el nombre de Dios. Dios me dijo esto, Dios me mostró aquello, es que Dios esto, Dios aquello, pero ¿realmente será? ¿O es que queremos oír lo que queremos oír? Lo que nos gusta oír. Esto es impresionante. Entonces tenemos a dos profetas. Uno que de pronto le dio cabida a un espíritu de mentira y no se dio cuenta. Y el otro que sí tiene el espíritu de Jehová, el cual habla las cosas que son y como son, le parezca al rey o no le parezca, él está para hablar de parte de Dios a él. O sea, esto es muy profundo. Sin embargo, para avanzar, en respuesta el rey Acab lo manda prisionero al profeta Micaías, al verdadero profeta de Dios. Al que hablaba la verdad. Métanlo al calabozo, ténganlo en pan de angustia y agua hasta que yo vuelva. Y el profeta le responde antes de que se lo lleven ya preso, le dice, no vas a volver, ya te lo dije. Y al otro profeta también le dice, te vas a acordar de mí cuando andes de cuarto en cuarto, de casa en casa escondiéndote. Y se lo llevan preso.
Y la historia larga corta, salieron a pelear como quiera, porque 400 profetas, eso es, bueno, es algo irrefutable tal vez, para no creer lo que están diciendo 400 profetas de Jehová. Y suben. Como resultado, el rey Acab muere en batalla. Una lanza le da, una flecha le da y muere. Y se cumplieron las palabras del profeta. Ahora el rey, Josafat, vuelve y después se va a su tierra. Y cuando se va a su tierra, en el capítulo 19 usted encuentra que Dios lo amonesta por haber ido con aquel hombre. Entonces es interesante, y nombro esto a colación de lo que mencionamos, de que los expertos en lo que es la comunicación humana, en relaciones humanas y la ciencia determinan que uno es tendencioso a escuchar lo que uno quiere escuchar para justificarse dentro de sí mismo o la opinión propia. Y yo creo que si seguimos haciendo eso, si la iglesia sigue haciendo eso, es difícil que llegue el avivamiento o que la persona pueda despertar su corazón. Porque para despertar el corazón tiene que haber algo que lo sacuda. Algo que lo sacuda, lo trastorne, lo encierre, lo acorrale. Como cuando pasamos circunstancias familiares o personales, alguna enfermedad, algún accidente, alguna necesidad de bastante premura, cosas difíciles en la vida que ahí nos sentimos encerrados, nos sentimos que no nos queda otra más que buscar de Dios. Aunque la pandemia es algo general, pero ha atentado personalmente contra cada individuo, si no le damos a Dios la cabida, es difícil que nuestro corazón vaya a salir avivado. Tal vez nuestro corazón va a salir deprimido al final de la pandemia o en esta etapa de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque tal vez estamos escuchando lo que queremos escuchar, lo que nos gusta escuchar, pero no lo que debemos escuchar. Entonces el avivamiento viene con el despertar del corazón, pero escuchando lo que debemos de escuchar, Omar. Por ahí comienza el avivamiento, y en respuesta, o como ejemplo, di esta escritura, porque ahí tenemos 400 profetas contra un profeta de Jehová. Y tantos aquellos profetizaban de Jehová que uno de ellos sale y le da un puñetazo, un golpe en la cara al otro y le dice: ¿desde cuándo el Espíritu de Jehová dejó de habitar en mí para habitar en ti? Ahora, si aplicamos eso y si lo contextualizamos al actual mover de Dios o al cristianismo de hoy, Omar, es muy amplio. No terminaríamos de No hablar. terminamos y el tiempo ya se nos fue para el devocional. Hay muchos ejemplos. Sí, ya el tiempo se nos fue para el devocional, pero es necesario poner este tipo de referencia escritural para hacerles saber los tiempos que estamos viviendo y hacerte consciente de qué es lo que estás escuchando. ¿Te gusta escuchar lo que quieres escuchar? ¿Por qué razón? ¿Estás correcto o no estás correcto? Porque al final, cuando vamos a la palabra de Dios, nada nos justifica. Y todos nos sentimos desnudos delante de Él, porque al final Él es el que tiene la razón. Entonces, este avivamiento tiene que venir después y ser provocado por este sacudimiento. Tiene que ser avivado nuestro corazón después de este sacudimiento. Aunque puede pasar también y pasa lo contrario. Por ejemplo, en Azusa, allá por el 1906, en la calle Azusa de Los Ángeles, ¿recuerda ese gran avivamiento? El avivamiento de la calle Azusa. Claro, el pastor William, no recuerdo su apellido, Seymour, creo que es Seymour, William Seymour, un afroamericano, un mover del Espíritu Santo, un hambre por la palabra, un hambre por Dios, una pasión por Dios, fue describido aquello, una necesidad, un clamor por el Espíritu Santo, tremendo. El avivamiento que se conoció mundialmente en la calle Azusa en Los Ángeles. Ahora, 10 días después de ese avivamiento, viene el gran terremoto en California que destruye casi el 80% de la ciudad de San Francisco. Así que el sacudimiento puede venir antes o puede venir después. Dios nos prepara para un gran avivamiento. En este caso, a través de la pandemia, Dios nos está preparando para un gran avivamiento y la cosecha de los últimos tiempos.
O también hay sucesos que Dios te aviva y te prepara porque algo malo puede suceder. Algo está por venir y Dios quiere preparar tu vida, tu corazón, tu espíritu para que estés listo para eso que va a llegar. Sí. No sabemos qué tipo de situación o circunstancia va a llegar, pero Dios quiere prepararnos, donde estemos confiando plenamente en Él, donde nuestro espíritu esté en conexión con Él para el tiempo de adversidad, poder responder de la manera adecuada, confiando en Dios que va a estar guardando nuestra vida en todo tiempo. Claro, claro. Y sabes las cosas, este es un tema muy amplio. Sí, sí, Súper amplio. Pero posteriormente, tal vez en los años 40, por allá, si no me equivoco, bueno, después vamos a rectificar, viene un gran avivamiento a Argentina también, por varios años, llevado y ocasionado por un misionero, un evangelista de esta nación hacia Argentina. Y miles de almas se convirtieron, o sea, los estadios para 100,000 personas se llenaban. Avivamientos impresionantes en aquella época. Y fue tanta la cosecha que los templos se llenaron. Cualquier templo, cualquier iglesia, como lo decimos, se llenaba. Una gran cosecha de almas en aquellos años, un avivamiento en Argentina. Sin embargo, se conoce también como el avivamiento en el cual no se supo qué hacer, porque la iglesia no estaba preparada para un avivamiento. Es decir, la iglesia no estaba preparada para qué hacer cuando la gente llegara. Cuando viniera toda esa gente a los pies de Cristo, Claro. no sabía cómo enseñarlos, cómo guiarlos. Cómo retenerlos, cómo enseñarlos, cómo doctrinarlos, cómo afirmarlos. Y tal parece que la iglesia es muy similar. Esperamos un avivamiento, pero la iglesia no se prepara para qué hacer con ese avivamiento. ¿Por qué razón? Porque nos gusta oír lo que queremos oír o lo que nos gusta oír para justificar lo que sentimos o nuestra opinión propia. Y no ocuparnos de las cosas de Dios, porque estamos hablando de un avivamiento y orando y pidiendo a Dios por un avivamiento. Ahora, eso al suceder, la pregunta es, ¿la iglesia está preparada para que los templos sean llenos? Y a veces confundimos la iglesia, lo que es el avivamiento, pastor. Pensamos que el avivamiento es solamente el gozo, la alegría, la celebración, el hablar en lenguas en la iglesia, el cantar, el brincar, todo. Eso es avivamiento. Y no, el avivamiento es algo que impacta nuestras vidas y en nuestro entorno, en la parte de afuera, donde se tocan almas, donde se alcanzan a los perdidos. ¿La iglesia está preparada? Esa es una buena pregunta. ¿Usted está preparado para este avivamiento? ¿Usted está preparado para lo que Dios quiere hacer en este tiempo con usted y conmigo, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad? Y nos dice nuestra hermana María García, gracias por esta palabra, tenemos que tener nuestros oídos bien afinados a lo que el Señor nos habla. Efectivamente, estar atentos a la voz de Dios y a lo que Dios quiere decir, no lo que nosotros queremos oír, como nos enseñaba ahorita nuestro pastor. Hermana Esther León dice, bendiciones, la verdad duele, pero hay que recibir la palabra y cambiar. Es una palabra que puede doler, pero que es para rectificar nuestras vidas. Y muchas veces no queremos escuchar lo que nos hiere, lo que nos duele, o lo que nos va a provocar un cambio, porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque ya estamos cómodos. Como el rey Acab. Como el rey. Hubo 400 que dijeron, ve, y lo que encontró fue la muerte. A tu vida pueden venir decenas de personas y decirte lo que tú quieres oír, pero al final de cuentas te van a llevar al fracaso. Cuando pudiste haber escuchado a una sola persona que te dijo la verdad, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, pero era la que te iba a hacer entrar en razón, pero preferiste escuchar a aquellos que te endulzaron el oído y caíste en la trampa. Entonces, sí, y eso es el profeta, el rey Acab. Le gustaba el que siempre le profetizaban éxito, triunfo, o sea, riqueza, poder, expansión de su reino, expansión de sus dominios. Pero cuando el rey Josafat le dijo, ¿hay alguien más? Dice, sí, hay Micaías, pero a ese lo aborrezco. O sea, a ese lo odio. Él ya sabía que ese no. Ese no me cae, no me gusta. No sé qué otras palabras utilizaremos hoy actualmente, ¿verdad? Entonces yo prefiero aquellos porque aquellos sí me gusta. Cómo se expresa, cómo predica, cómo enseña, cómo motiva, cómo esto, cómo el otro. Entonces, cuidado. Sí, ahí está ese ejemplo. Es muy amplio el tema. Vivimos unos tiempos donde la iglesia se convirtió en una
podium de motivación, no de confrontación, no de enseñanza, no de doctrina. No de transformación. Entonces, ¿sabes? De transformación. Entonces, a veces la gente prefiere ir acá porque acá hablan bonito. Sí. No te confrontan contigo mismo, con tu pecado, con la verdad bíblica. Entonces, por eso prefieren irse a un lugar de motivación, de ánimo, donde tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres único, tú eres... Y pues, wow, aquí salgo bien inflado. Sí. Pero cuando viene la palabra de Dios y te quiere transformar, pues te duele, te incomoda, porque te confronta la Escritura y tus acciones. Sí, es muy llamativo, Omar, a mí me impresiona cuando yo recuerdo esa historia y la vuelvo a leer y la vuelvo a releer. Hay tantos principios para sacar de allí. Como enfrente de todos un profeta de ellos viene y le da un puñetazo al otro profeta de Dios. Entonces tenemos dos hombres de Dios, Omar, uno poniendo la mejilla para que le den. Él no tiene nada que deber, ni que temer, ni está comprometido en su palabra con nadie, simplemente con Dios. Y él sufre la vergüenza pública delante de los demás, ya que viene uno y lo puñetea, ¿no? Viene uno y le da un puñetazo en la cara, y los demás lo respaldan. Entonces, imagínate el sentir. Y ahora si lo contextualizamos y lo ponemos a nuestro entorno, a nuestros tiempos, ¿cómo se aplicará? ¿Cómo estará todo eso, no? ¿Cuánta gente habla en el nombre del Señor? Esto dice el Señor dijo lo otro, dijo aquello. Como dices, ¿no? Tendrás éxito, tendrás esto, tendrás aquello. Pero si escuchas a alguien que te dice, que te confronta, ¿no? Por el pecado te confronta, tienes que ser transformado, tienes que ser sano, tienes que restaurar, tienes que perdonar, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Es difícil escuchar esas cosas. Son más fáciles escuchar aquello que me gusta oír. Entonces, estos son los tiempos, Omar. Hay muchos principios ahí, nomás que el tiempo ya no nos alcanza para poder adentrarnos y tocar el tema un poco más despacio. Pero yo creo que lo que hemos tocado está rico, está sabroso, está delicioso, porque es algo escritural. Y cuando es algo escritural es algo que simplemente no podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, es un absoluto que ahí está. Así que bueno, compártalo y analice su vida. ¿Qué es lo que está haciendo en pro del Evangelio? ¿Qué está haciendo en pro de la iglesia? La iglesia en el capítulo 8 de los Hechos fue esparcida, no más en Jerusalén, fueron esparcidos por los pueblos, pero a donde iban predicando el Evangelio e iban trastornando las ciudades y posteriormente las naciones. Sí, y si tú estás preparado, si tú estás listo para este avivamiento, para lo que Dios quiere hacer, es disponer también tu vida y tu corazón para oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios en medio de este tiempo. Es salir y proclamar, es salir y hablar de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas, es decirle al mundo del Dios que tú has conocido, del Dios que te ha transformado, y comenzar una vida nueva, comenzar a hacer las cosas que te habías detenido de hacer por mucho tiempo por estar escuchando lo que querías escuchar. Lo que nos gusta escuchar. Entonces, esta es una realidad digamos, de relaciones, es una realidad social, es una realidad científica, es una realidad personal. Nuestra tendencia es escuchar aquello que nos gusta escuchar. Y debido a ello tenemos ciertas relaciones, ciertas tendencias, ciertos grupos, ciertas preferencias en muchas cosas. Pero bueno es abrir nuestro corazón y lo escuchemos todo, pero obviamente retengamos solamente lo bueno y no lo malo. Bueno, vamos a orar, Omar, porque el tiempo se nos ha ido. No sé si alguien más por ahí nos escribió. Sí, pues creo que la gente, al igual que yo, estaba disfrutando esta mañana. Ah, caray, se detuvieron entonces. Dice nuestra hermana Lupita Ramírez, amén, amén y amén. Nuestra hermana Eva Gómez dice, cierto, debemos de recibir corrección, aunque nos duela, para poder avanzar. Si se nos corrige es porque se nos ama. Nuestra hermana Maggie Kili Orduño dice, así es y amén. Así que creo que ellos están recibiendo también esta palabra y entendiendo el propósito de Dios en medio de todo esto. Sí, es lo principal que comprendamos la palabra de Dios. No es algo, digamos, no es mi opinión personal. Les refiero a la palabra, lo que encuentro en la palabra y los sucesos y cómo lo aplicamos, cómo hacemos la palabra de Dios real en nuestros tiempos. Entonces es muy importante, así que
oramos por un avivamiento, por el avivamiento en tu corazón, por tu despertar en tu corazón, por tu pasión, ¿verdad? Que yo oro también por mi pasión, por mi despertar y por, bueno, que el fuego de Dios encendido en mi corazón no se apague, sino que siga y siga mucho más. Así que Dios te bendiga y te guarde. Medita en esta palabra, compártela, está lindo, está buenísima. Lee esa historia, ese suceso histórico, y te darás cuenta de muchos principios que puedes hoy aplicar, lo que puedes traer hoy en día y mirar a tu alrededor y, como decimos, ponerte listo en las cosas del Señor. Sí, poner tus antenitas bien sintonizadas con Dios y tus oídos alerta para la voz de Dios. Te recordamos que el próximo domingo tenemos también nuestros servicios a las 9 de la mañana, nuestro primer servicio, y nuestro segundo servicio a las 10:30 de la mañana. El servicio que se transmite online es el de las 10:30 de la mañana. Para usted que tal vez no pueda acompañarnos, que se encuentra en casa, o se encuentra fuera de la ciudad, o que está teniendo convalecencia de alguna enfermedad, pues bueno, a las 10:30 de la mañana se transmite el servicio en vivo, la alabanza y la predicación, para que usted la disfrute desde su casa en caso de que no pueda acompañarnos. Pero si usted tiene la oportunidad, venga, gócese juntamente con nosotros. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que usted se sienta seguro en casa: la limpieza del edificio, del inmueble, el chequeo de temperatura, nuestro uso de cubrebocas como nos lo mandan las autoridades, para que usted venga a un lugar seguro y alabemos a Dios en unidad, en un mismo espíritu. Así que, pues bueno, la invitación está hecha para el próximo domingo a las 9 de la mañana, primer servicio, y 10:30 de la mañana, nuestro segundo servicio. Así es, bueno, el despertar del corazón será nuestro tema este próximo domingo, no te lo pierdas, será un hermoso tema, un hermoso mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Así que oramos para que el Señor despierte nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por el corazón de cada uno de los creyentes, de todo tu pueblo, para que tu Espíritu les despierte sus corazones, ponga fuego por tu iglesia, pasión una vez más por tu palabra, puedan leer nuevamente las Escrituras, puedan aprender textos, puedan hacer devocionales, puedan escribir experiencias en sus diarios nuevamente, puedan estar en contacto con tu palabra y puedan discernir, Señor, tu voz en medio de estos tiempos malos. En el nombre de Jesús te ruego y te pido por un avivamiento en el corazón de tu pueblo y de tu iglesia, para que este sacudimiento que nos ha llegado resulte en un avivamiento y en una gran cosecha una vez pasando todo esto. En el nombre de Jesús te lo pido y oro por todas aquellas personas, también nuestras autoridades, nuestro presidente y toda persona que tuviese alguna necesidad, para que esa necesidad sea suplida por parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Que tenga un excelente día. Nos vemos pronto. Dios le bendiga.